Hola, soy Tania, pero me conocen como Tani Draw. Soy ilustradora con influencias en manga y anime. Ahora te voy a mostrar los materiales que se utilizan a la hora de colorear una ilustración basada en un manga o anime. Comenzaré mostrándoles las hojas que son especializadas para marcador. Lo que tiene este tipo de hoja es que tiene una textura satinada, es decir, que es lisa. Entonces, lo que permite este gramaje de hoja es que al ser lisa, el marcador va a patinar y va a trabajar mejor sobre el papel, mientras que en granulados tiende a frenarse. Ahora vamos a hablar sobre otro formato de papel que es más especializado para la acuarela. A mí me gusta por el gramaje que tiene. Lo que yo hago es utilizarlas dadas vuelta, en donde el marcador va a funcionar bien, al igual que una hoja satinada hecha para marcador. Por último, les voy a mostrar otro formato de hoja que utilizo, y las utilizo generalmente en 3 tamaños: en A3, en A4, que sería este formato, y en A5, dependiendo del trabajo que quiera realizar. Ahora comenzaré a hablarles un poco sobre el line art de nuestra ilustración, y para esto utilizamos estilógrafos. Yo utilizo la marca Copic porque tiene una tinta de secado rápido y además que es de tinta japonesa, lo cual hace que la tinta sea un poco más fuerte y no se pierda a la hora de borrar. Este formato de estilógrafo, lo único de diferencia que tiene es que el color de la tinta es color sepia, que generalmente se utiliza cuando no queremos que el delineado resalte demasiado sobre la ilustración, o, por ejemplo, cuando queremos delinear los tonos carne de la ilustración. Otro de los formatos que podemos encontrar dentro de la marca Copic es un formato de pluma, pero más parecida o que conserva el estilo del estilógrafo. Y por último, les hablo sobre la pluma. Lo que tiene la pluma es que nos permite recrear, según la presión de la misma, las diferentes puntas del estilógrafo. Por otro lado, lo que tiene la pluma es que se utiliza con una tinta aparte. Yo lo que utilizo es una tinta japonesa, tiene un secado rápido, pero no es tan rápido como el estilógrafo. Ahora quiero hablarles un poco sobre los marcadores. Dentro de los marcadores que yo utilizo podemos encontrar los Sketch, los Copic Xiao, que si bien son de la misma marca, la diferencia es que los Sketch tienen un contenedor de tinta un poco más grande. Otro tipo de marcador que podemos encontrar que es más económico que el Copic son los Fine Color, que la diferencia de estos marcadores con los Copic es la punta, que no es pincel, es una punta dura, fina. Del otro lado también tiene la punta biselada, también es un marcador a base de alcohol, pero no es de la misma calidad que el Copic. De todas formas sirve para cuando uno está iniciando, sobre todo por el valor del marcador. Otro marcador es el Blender. Nos permite corregir errores y también generar algunas texturas dentro del coloreo con otra gama de marcador. Si te gustó este contenido, suscríbete. Y si querés aprender más conmigo, te invito a que veas mi curso online. El enlace está en la descripción.